Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mario Giovanni, estudiante del curso de Filosofía del Derecho. En esta exposición presentaré el tema Seguridad Pública versus Derechos Humanos en Guatemala, analizado desde dos grandes corrientes del pensamiento jurídico, el positivismo y el justnaturalismo. Para este análisis me apoyaré en los aportes de Thomas Hobbes, John Locke y Luigi Ferrajoli. Este tema es de gran relevancia en nuestro país, donde la búsqueda de seguridad muchas veces se enfrenta al respeto por los derechos humanos. Guatemala enfrenta una grave crisis de inseguridad. La violencia, la extorsión, las pandillas y la impunidad afectan la vida diaria de los ciudadanos. Ante esta realidad, el Estado suele justificar restricciones a ciertos derechos fundamentales, como la libertad o la privacidad, con el argumento de mantener el orden. Surge entonces una pregunta fundamental. ¿Debe el Estado priorizar la seguridad pública aunque ello implique limitar derechos humanos? Para responder, debemos recurrir a la filosofía del derecho, donde el positivismo jurídico y el justnaturalismo han dado respuestas opuestas a este dilema. Empecemos con John Locke, uno de los máximos representantes del justnaturalismo moderno. Para Locke, los seres humanos poseen derechos naturales e inalienables como la vida, la libertad y la propiedad, los cuales existen antes del Estado. También podemos citar una frase de John Locke, donde indica que la libertad natural del hombre consiste en no estar sujeto a ninguna voluntad o autoridad humana, sino a la ley de la naturaleza. Locke, segundo tratado sobre el gobierno civil, capítulo 4. El Estado surge, según Locke, de un contrato social, donde los ciudadanos ceden parte de su libertad para proteger esos derechos naturales. Por tanto, si el Estado usa la seguridad como excusa para violar derechos humanos, rompe ese contrato y pierde legitimidad. En Guatemala esto significa que las políticas de mano dura o la represión policial sin debido proceso contradicen el fin del Estado local, que es proteger y no oprimir al ciudadano. En contraste, Thomas Hobbes en su obra Leviatán propone una visión positivista y autoritaria del Estado. Para él, el ser humano en estado natural vive en una guerra constante, dominada por el miedo y la desconfianza. También vamos a citar una frase de Thomas Hobbes, donde indica que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los mantenga a raya, están en aquella condición que se llama guerra, y tal guerra es de todos contra todos. Hobbes, Leviatán, capítulo 13. Hobbes justifica así la creación de un poder soberano fuerte, incluso absoluto, cuya principal función es garantizar la paz y la seguridad. En esta lógica, la seguridad pública tiene prioridad sobre la libertad individual. Desde esta perspectiva, en Guatemala podrían justificarse medidas de emergencia, militarización o leyes restrictivas, siempre que mantengan el orden social. Pero el riesgo del modelo hobbesiano es claro.
el poder sin límites conduce al autoritarismo y a la violación de derechos fundamentales. Frente a estas dos visiones surge el pensamiento contemporáneo de Luigi Ferrajoli, quien intenta equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos. Ferrajoli desarrolla la teoría del garantismo jurídico, que combina la autoridad del Estado con límites constitucionales. También vamos a citar una frase de Ferrajoli donde indica que el Estado de Derecho no consiste en el poder limitado del soberano, sino en el sometimiento de todos los poderes a la ley y de la ley a los derechos fundamentales. Ferrajoli, Derecho y Razón, 1989. Para Ferrajoli, la seguridad solo es legítima si respeta los derechos humanos. Las leyes y las autoridades deben estar sometidas al control constitucional y al principio de legalidad. En el contexto guatemalteco, esto implica que no puede haber seguridad sin justicia, ni orden sin respeto por la dignidad humana. Si comparamos las tres posturas, Hobbes pone la seguridad por encima de la libertad. Locke defiende la libertad por encima del poder. Y Ferrajoli busca el equilibrio entre ambos. En otras palabras, el positivismo hobbesiano garantiza el orden, pero amenaza la libertad, mientras que el justnaturalismo lockeano defiende los derechos, pero debilita la autoridad. Por eso, el garantismo de Ferrajoli representa una síntesis más adecuada para los estados democráticos modernos. En conclusión, la seguridad pública y los derechos humanos no deben verse como enemigos, sino como valores complementarios. Guatemala necesita un Estado fuerte, pero no autoritario, firme frente al crimen, pero fiel a la ley y al respeto por la dignidad humana. En palabras de Ferrajoli, el derecho es una técnica de garantía frente al poder. Esto significa que el verdadero poder del Estado no radica en reprimir, sino en proteger con justicia. Por tanto, la seguridad solo es legítima si respeta la libertad, y la libertad solo es posible en un marco de seguridad justa. Para cerrar, propongo una reflexión. ¿Es posible construir en Guatemala un modelo de seguridad que no sacrifique los derechos humanos? Esa es la gran tarea de nuestra generación, lograr un equilibrio entre el orden y la libertad, entre el poder y la justicia. Muchas gracias.